¿Alguna vez se han preguntado cómo saben nuestras células cuándo producir energía o cuándo detenerse? La respuesta está en las estrategias reguladoras del metabolismo celular, que es un conjunto de mecanismos que le permite a la célula adaptarse, sobrevivir y funcionar de una manera eficiente. Una estrategia reguladora es un proceso mediante el cual la célula controla las reacciones químicas que ocurren en su interior. Estas reacciones forman rutas metabólicas como la glucólisis o el ciclo de Krebs, que deben activarse o desactivarse según las necesidades del momento. Es aquí donde juegan un papel fundamental las llamadas enzimas. Las enzimas son proteínas especializadas que actúan como catalizadores, acelerando las reacciones químicas sin gastarse en el proceso y utilizando una menor energía. Gracias a ellas, las reacciones que permiten la vida ocurren a una velocidad adecuada y controlada. Sin enzimas, muchas de estas reacciones serían tan lentas que la vida no existiría tal como la conocemos. Por eso, regular la actividad enzimática es una de las claves para que la célula se mantenga viva, eficiente y equilibrada. Gracias a estas estrategias, las células responden a cambios del ambiente, como los y precisos que ocurre cuando una molécula se une a una enzima o a una proteína en un sitio diferente del sitio activo. Recordemos que el sitio activo está conformado por un sitio de unión y un sitio catalítico de una enzima. Entonces, cuando la molécula se une al sitio alostérico, recordemos que es diferente al sitio activo, esta cambia la forma de la enzima y puede activarla o inhibirla. Un ejemplo clásico del control alostérico es la enzima fosfofructoquinasa 1. Esta enzima se encuentra en la glucólisis, la vía metabólica encargada de convertir la glucosa en energía utilizable por la célula. Esta fosfofructoquinasa 1 cataliza uno de los procesos más importantes de la glucólisis, que es la conversión de la fructosa 6-fosfato a fructosa 1,6 bifosfato. Es un punto de control importante, porque una vez que la glucosa pasa esta etapa, la célula ya está comprometida a generar energía. Entonces, ¿qué sucede cuando la célula tiene poca energía? En ese caso, el AMP aumenta, se une al sitio alostérico de esta enzima fosfofructoquinasa 1 y la activa, acelerando la glucólisis para generar más ATP. Pero si hay suficiente energía, es decir, hay demasiado, a la enzima fosfofructoquinasa 1 y detiene la glucólisis. Así, la célula evita producir energía innecesariamente y conservar sus recursos. Entonces, este tipo de regulación es rápida, reversible y precisa. Permite a la célula adaptarse casi en tiempo real. La enzima actúa como un sensor, recibiendo señales sobre el estado energético y respondiendo de inmediato. ¿Qué es una activación proteolítica? Bueno, es un proceso en el que una enzima inactiva llamada zimógeno va a pasar a su forma activa. Esto se va a dar mediante la ruptura o el corte de enlaces peptídicos específicos en su estructura de este zimógeno, ¿no? Estos cortes van a ser realizados por otra enzima también, ¿no?, llamada proteasa, la cual va a permitir que el sitio activo de esta enzima quede libre para que de esta forma recién pueda funcionar en procesos como es la digestión, la coagulación sanguínea o la respuesta inmune. ¿Cómo funciona esta activación? Bueno, para que el zimógeno pueda activarse, primero este tiene que viajar hasta el lugar donde debe actuar, como por ejemplo el intestino o la sangre, asegurándose de que ésta solo se active
dónde y cuándo se le necesite, ¿no? Luego la proteasa va a reconocer la secuencia específica de aminoácidos y lo va a cortar. Generalmente esto es después de ciertos aminoácidos como la lisina o arginina. Finalmente este corte va a provocar de que la proteína cambie su forma tridimensional debido a que ya se va a plegar de una forma distinta, ¿no? Permitiendo de que su sitio activo quede libre y pues interactúe con otras moléculas denominadas sustratos. Y es ahí donde recién va a empezar a ejercer su función, como por ejemplo romper proteínas, iniciar la coagulación o facilitar la digestión. Un claro ejemplo de esta activación es el tripsinógeno, el cual es una forma inactiva de una enzima, ¿no? O sea, un zimógeno. Este es sintetizado en el páncreas y secretado al duodeno de forma inactiva. Y es aquí donde se va a llevar a activar, ¿no? Por medio de la enzima enterocinasa. Quien va a realizar un corte después de la secuencia en donde hay específicamente 4 residuos de ácido aspartico seguido de una lisina, ¿no? Luego de esto, el tripsinógeno pasa a activarse y se convierte ya en tripsina. Esta va a cumplir algunas funciones. Una de ellas es digerir las proteínas de los alimentos en el intestino delgado. Control de cantidad de enzima. ¿Qué es? El control de cantidad de enzima es una estrategia reguladora más importante del metabolismo celular. Este tipo de control consiste en ajustar la cantidad de enzimas que hay dentro de la célula. Eso se puede controlar ya sea aumentando su síntesis o promoviendo la degradación. ¿Cómo funciona? Este control se lleva a cabo principalmente a través de 2 vías. La vía de la regulación de expresión génica y la de la degradación de proteínas. Por un lado, en la regulación génica, la célula puede aumentar o disminuir la transcripción de un gen que codifica para una enzima específica dependiendo de las necesidades metabólicas. También puede modular la traducción del ARN mensajero, ajustando así la cantidad final de las enzimas producidas. Por otro lado, cuando una enzima ya no es necesaria, la célula puede marcarla mediante un proceso llamado ubiquitinación, lo que la dirige al proteasoma para su degradación. Este mecanismo asegura que las enzimas no permanezcan activas más del tiempo requerido y ayuda a mantener el equilibrio metabólico. ¿Cómo funciona? Este control se lleva a cabo principalmente a través de 2 vías. La vía de la regulación de expresión génica y la de la degradación de proteínas. Por un lado, en la regulación génica, la célula puede aumentar o disminuir la transcripción de un gen que codifica para una enzima específica dependiendo de las necesidades metabólicas. También puede modular la traducción del ARN mensajero, ajustando así la cantidad final de las enzimas producidas. Por otro lado, cuando una enzima ya no es necesaria, la célula puede marcarla mediante un proceso llamado ubiquitinación, lo que la dirige al proteasoma para su degradación. Este mecanismo asegura que las enzimas no permanezcan activas más del tiempo requerido y ayuda a mantener el equilibrio metabólico. Bueno, ahora tocaremos el tópico de lo que es isoenzimas o también conocido como enzimas isomórficas. Pero, ¿qué son este tipo de enzimas? Básicamente son variaciones alternativas de una misma enzima, o también podemos decir que son ligeros cambios de una misma enzima, pero estos cambios no interfieren en el desarrollo o en el objetivo que van a cumplir. Algunas características de estas isoenzimas son
que reaccionan o catalizan a una misma reacción, pero la gran diferencia radica en cómo lo hacen y en qué condiciones lo hacen. Aquí interfiere lo que es la temperatura, la concentración, el pH y entre otros. Otra característica es la distribución específica. Y otro que no debemos olvidarnos es la diferencia de estructura. Esto se debe a dos factores. Uno puede ser a un cambio de gen o el otro a modificaciones post-traduccionales, que más adelante se detallará. Pero ¿cuál es el objetivo de esta isoenzima? Su importancia radica en que optimiza el metabolismo en nuestro cuerpo. Ahora pasaremos a dar un ejemplo de una isoenzima. En este caso tocaremos a lo que es el piruvato quinasa. Como sabemos, el piruvato quinasa convierte al fosfoenolpiruvato a piruvato. Se dice que en los mamíferos encontramos 4 tipos de estas isoenzimas. Estas modificaciones se deben a un cambio en un gen. Si se expresa el gen PKL, este tipo de quinasa lo encontramos en lo que son los hepatocitos. Y por otro lado, si se expresa el gen PKR, este quinasa es netamente de lo que son los eritrocitos. Por otro lado, en lo que es el splicing o el empalme, si el exón 9 se expresa, este piruvato quinasa va a ser netamente de lo que es el corazón. Las modificaciones covalentes reversibles. ¿Y qué es lo que es o qué es lo que son? Pues son cambios químicos, químicos temporales que se producen en una molécula. Generalmente puede ser en una proteína y esto pues se da mediante la adición o eliminación de grupos químicos. Todas esas modificaciones se realizan a través de enlaces covalentes, es decir, pues por uniones químicas que son fuertes y estos que conectan a átomos. Y bueno, aquí hay algo interesante que aunque son covalentes, también son reversibles. Y esto pues, ¿qué nos quiere decir? Que se pueden deshacerse gracias a otras enzimas. Y esto nos permite a la célula poder modificar la función, forma, actividad o localización de una proteína de forma rápida y eficiente. ¿Cómo funcionan? El proceso suele involucrar pues a dos tipos de enzimas. Una enzima que añada un grupo funcional y otra enzima que lo elimine. Por ejemplo, en esta modificación, la que se llama la fosforilación, una enzima llamada quinasa añade un grupo fosfato a una proteína. Y esta pues generalmente es un aminoácido, puede ser serina, la treonina o la tirosina. Y bueno, esto de aquí va a depender si va a activar o inactivar la proteína. Depende de la función, ¿no? Y bueno, si en caso esté activando, entra la otra enzima, la que es la fosfatasa, y esta de aquí elimina el grupo fosfato y pues le devuelve a la proteína a su estado original. Y bueno, este es un proceso rápido, reversible y regulado, lo que permite a la célula responder señales internas y externas, como hormonas, nutrientes. Un ejemplo de modificación covalente reversible es lo que ocurre con la glucógeno fosforilasa, que es una enzima que se encarga de romper el glucógeno para liberar la glucosa. Bueno, cuando por ejemplo la célula necesita energía, por ejemplo durante el ejercicio, una cascada de señales activa a una quinasa y esta quinasa fosforila al glucógeno fosforilasa. Y bueno, como resultado nos da pues que la enzima se activa y comienza a degradar el glucógeno. Y cuando ya no se necesita esa energía, una fosfatasa elimina el fosfato. Y bueno, como resultado pues nos da que se inactiva y se detiene la degradación del glucógeno. Y bueno, todo ese mecanismo descrito pues permite un control fino, algo rápido y que sea reversible del metabolismo. Además de la fosforilación, tenemos otros tipos de modificaciones covalentes reversibles, como por ejemplo la acetilación,
quien agrega un grupo acetilo, y esto pues es común en la regulación del ADN. También la metilación, que agrega un grupo metilo, y este pues es importante para la expresión genética. También la ubiquitinación, también por ejemplo el ADP ribosilación.